Sureste de Turquía, octubre de 1994. Mientras araba su campo, el pastor Safak Yildiris descubre una extraña piedra que emerge de la seca tierra. Al remover el polvo, nota que la roca podría ser parte de algo mucho mayor. Existe una clara evidencia arqueológica, histórica y mitológica de la unión entre ángeles caídos, Anunnakis, gigantes o Nephilim, o seres con apariencia reptil y mujeres humanas. Existe un misterioso lugar en Anatolia, región de Turquía, que es 20 veces más grande que Stonehenge, 7000 años más antigua y con sus piedras talladas con hermosos animales. Este lugar se llama Göbekli Tepe, que significa colina panzona. Fue hallado bajo tierra en la década de los 80, un lugar que se cree fue enterrado intencionalmente, ya que no existe sedimentación natural, por lo que debe esconder grandes secretos. Se cree que su antigüedad es similar a la de la Esfinge, al menos, pero no olvidemos que en esta región de Turquía existe presencia humana que data de millones de años atrás, aunque no eran seres humanos, tal como nosotros lo somos ahora, y que tal vez en parte puedan haber sido parecidos a lo que la teoría de la evolución darwiniana nos enseñó, pero no tal cual como nos dijeron. Si observas esta curiosa arquitectura, sus pilares terminan en forma de T, como un diapasón, que es un dispositivo metálico con forma de horquilla utilizado para medir frecuencias de onda. Además de esto, está alineado toda esta construcción con la constelación de Cygnus. Tal como las pirámides con la constelación de Orión, este monumento megalítico conecta con la constelación del Cisne y podemos ver talladas gran variedad de aves en él. Y para esa construcción, alineada perfectamente de norte a sur, se requieren conocimientos de ciencia y astronomía, por lo que algunos estudiosos sugieren que es un lugar para hacer contacto, o un portal para mantener el vínculo con las estrellas, más allá de la creencia que este era un simple cementerio de aves de acuerdo a la ciencia actual. Göbekli Tepe solo ha podido ser desenterrado en un 5%, por lo tanto existe un 95% de información bajo tierra, cuyas excavaciones no han podido retomarse porque está frecuentemente invadida de conflictos armados que están terminando con la memoria de civilizaciones pasadas por una serie de motivos, tales como la quema de la Biblioteca de Alejandría, que podrían llevarnos a una amnesia histórica como especie para siempre, terminando con las últimas memorias que la humanidad guarda del pasado y en donde se encuentran las llaves del futuro. En este monumento se encontraron concordancias y elementos de la cultura egipcia, sumeria, hindú e incluso japonesa, constituyéndose en un microcosmos cultural. El origen o lugar de gobierno central de muchas mitologías, entendiendo que las grandes verdades del cosmos fueron escritas en parábolas o mitos para de esa forma ser más fácilmente comprendidas por el ser humano, pero solo eran el ropaje de profundos e incomprensibles misterios. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt afirmó que este lugar había sido el Edén bíblico. Las representaciones de animales totémicos, aves incluidas, ponen de manifiesto el apogeo de un culto chamánico, sin duda vinculado con una población muy avanzada en comparación con otras de la misma época. ¿Quién podría haber logrado en esa zona tal desarrollo antes del diluvio, sino los vigilantes, Iril o ángeles caídos, según lo descrito en el libro de Enoch? Además, la presencia de los Irin en Turquía no se limitó a Göbekli Tepe. De hecho, reaparecieron varios milenios más tarde, justo después del diluvio. Göbekli Tepe está situado a pocos metros de Babilonia, hogar de los Anunnakis, algunos de ellos seres gigantes, otros con apariencia reptil, descendientes de los ángeles caídos o vigilantes. Pero curiosamente, a finales de los años 50 del siglo pasado, no muy lejos de Konya, fue descubierto otro yacimiento neolítico conocido como Catal o Yuk, cuya fundación parece remontarse al año 7000, con un avance y desarrollo increíbles para aquella época. Contenían una enorme cantidad de adornos que daban cuenta de la vida religiosa de sus sacerdotes y sacerdotisas, aunque lo más importante estaba por llegar, el factor X. Al excavar en el subsuelo se descubrieron muchas estatuillas femeninas,
con rostro serpentino, lo que nos conduce inevitablemente a los vigilantes o caídos reptiles, y más si tenemos en cuenta otra llamativa circunstancia. Los restos humanos hallados en Catal Oyuk pertenecían a individuos de cráneo excepcionalmente dolicocéfalo, como el atributo a los Irín. Y hay más, la reconstrucción de las vestiduras sacerdotales de Catal Oyuk está profundamente ligada a la idea del hombre pájaro, puesto que las primeras fueron confeccionadas con plumas de buitre, algo que ya hemos hablado en otros videos, pero coincide con la alineación de Göbekli Tepe y la constelación de Cisne. Por eso, muchos investigadores avesados se han atrevido a especular que mantenían contacto con una especie fuera de este planeta de tipo alado, tal como las alas de los ángeles. Los habitantes de Catal Oyuk construyeron un complejo urbano muy singular, desprovisto de callejuelas, de modo que el acceso a las viviendas solo era posible a través del techo. Pues bien, la única muestra en el mundo similar a esta disposición arquitectónica se la debemos al pueblo Hopi, que estableció una densa red de casas sin caminos o franjas de separación, y también con la entrada por el techo con una forma circular. Para quien cree imposible un vínculo entre los pueblos del Cáucaso y los indígenas americanos, interesa recordar que los hallazgos antropológicos recientes confirman que hubo una migración de los pueblos caucásicos a América del Norte alrededor de 13.000 años antes de Cristo, y que dicho desplazamiento se ha verificado mediante el análisis del ADN mitocondrial de los indígenas, que muestra la presencia de una variante llamada factor X, muy común en Oriente Medio y Europa, pero prácticamente ausente entre poblaciones asiáticas. Estos mitos, siempre presentes entre los Hopis, no son tan absurdos como podría pensarse. Sin embargo, lo que nos interesa es constatar el surgimiento de un pueblo de las hormigas y de un mundo subterráneo, que habría guardado y protegido a estas gentes en tiempos de transición. Sin embargo, ¿quién era este pueblo de las hormigas? Las hormigas, como las serpientes, son seres tónicos que viven bajo tierra. Además, su descripción en los mitos Hopi alude a un grupo de gentes que estaba en perfecta armonía con las fuerzas de la creación, lo mismo que los vigilantes que se consideraban santos. Los atributos asociados con los Irín vigilantes tuvieron correlación en gran parte de lo descrito en los mitos Hopi. Pero si esto fuera plausible, ¿dónde estarían estas instalaciones subterráneas? ¿Existieron de verdad? La respuesta es afirmativa. No se han hallado aún en la meseta central de Estados Unidos, aunque hay muchas en Centroamérica y Sudamérica. No obstante, la mayor parte se encuentra en un lugar muy lejano, en Turquía, concretamente en la Capadocia, lo que nos conduce nuevamente a los vigilantes, ya que ¿cómo es posible que similares ciudades bajo tierra existen en distintas culturas con variantes que dependen solamente del tipo de suelo? El número de ciudades subterráneas que están apareciendo en Capadocia es cada vez mayor. Hasta la fecha se han descubierto alrededor de 40, formadas por diferentes niveles que podrían llegar a alcanzar hasta 86 metros de profundidad, ocupando superficies de muchos kilómetros cuadrados, como en Derinkuyu o Kaymakli, que tenían una capacidad para 20.000 personas y estaban perfectamente ventiladas, lo que da muestras de la habilidad de sus constructores. Aunque los arqueólogos atribuyen estas estructuras al periodo hitita, alrededor del siglo XVI a.C., es muy probable que sean mucho más antiguas, lo que confirmaría el mito de los Hopis. No muy lejos de Derinkuyu se han encontrado herramientas paleolíticas que, según algunos expertos, confirman su antigüedad. Su exploración completa resulta imposible, dado que internarse en el subsuelo durante kilómetros y kilómetros pone en peligro la vida de quienes intentan dicha empresa. Basta el ejemplo de la desaparición de 2 arqueólogos en el interior de Derinkuyu, al no poder encontrar la salida nuevamente. ¿Fueron estas las casas, antes del diluvio, del pueblo de las hormigas de las que hablan los Hopi? ¿Acaso estos espacios preservaron a los sabios con las canciones de corazón durante los cambios planetarios que afectaron a la Tierra antes y después de la última era glacial? ¿Fue esta la zona donde los Irín hicieron su aparición, alumbrando luego las sucesivas culturas que allí emergieron? James Melart, el arqueólogo descubridor de Catal Oyuk,
señaló que este laberinto subterráneo es un patrimonio enormemente antiguo. Él dijo: no puedo probarlo, pero mi instinto me dice que estos lugares son capaces de proteger a cualquiera de las fuerzas de la naturaleza. Constituyeron así la morada de los Irin. Nos vemos pronto.